Hola, hola, soy Solange Tovar y ya nos encontramos como cada día martes a partir de las 8 de la mañana hora Chile y 8 de la mañana hora Miami. Bendecimos tu vida, iglesia. Sabemos que de diferentes lugares nos están escuchando, nos envían mensajes, la verdad. No he podido contestar todos los mensajes porque estábamos en un proyecto personal, pero ya estamos contestando uno a uno todos esos mensajes maravillosos, esos comentarios que nos dejan, esas preguntas que también nos hacen por estos audios digitales que de una manera u otra queremos llegar a tu casa, queremos llegar a tu corazón de una forma simple, sencilla, pero directa, ¿cierto? Profunda, para poder aprender día a día. Aprendemos juntamente, amén. Y mire, estamos en el episodio número 13 y estábamos hablando de la persecución, de perseguidos, y estuvimos hablando de Esteban, Elías, y ahora he escogido un personaje que me encanta, es un personaje que me siento muy identificada por su conversión, por su forma radical, ¿verdad?, de experimentar esto. Y estoy hablando de Saulo de Tarso, que luego fue llamado Pablo. La verdad que antes de su conversión a Cristo, Pablo era un judío, ¿cierto?, fariseo, que fue muy instruido en la ley de Moisés y formado por el gran maestro que nombra, ¿cierto?, las escrituras, Gamaliel, ahí en Hechos 22. Y la verdad que él tenía ciudadanía romana, entonces le daba muchos privilegios legales. Fue un perseguidor, iglesia, un perseguidor ferviente de los primeros cristianos. Incluso estuvo ahí aprobando la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7. Y bueno, camino a Damasco, ¿cierto? Este perseguidor que iba en esta gran tarea para él en ese entonces de perseguir a los cristianos, se le aparece Jesús, amén, en Hechos 9. Podemos ver a este Pablo, ¿cierto?, que se encuentra, que Jesús sale al encuentro en Hechos 9, y dice, mire, Hechos 9 lo vamos a leer porque me gusta ir leyendo para que Dios vaya confirmando lo que estamos compartiendo. Mire, Hechos 9, versículo 4 dice, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Iba camino a Damasco, ¿verdad? Y de repente vino un resplandor, dice, una luz del cielo, ¿verdad? Y él cae sobre la tierra y sale esta voz donde le pregunta, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínense ese de repente de Dios que llega a nuestra vida y ahí viene toda una historia donde él queda 3 días, ¿cierto?, ciego, fue sanado a través de Ananías, y a partir de ese momento la vida de Saulo, ¿cierto?, da un giro radical y se convierte en uno de los apóstoles, escucha, iglesia, de los apóstoles más influyentes de la iglesia, ¿cierto?, primitiva, de la iglesia de estos primeros cristianos, ¿cierto?, que pudieron caminar con esa fe casi inquebrantable, porque para mí Pablo es un hombre de una fe inquebrantable, ¿verdad? Él realiza más adelante todo el libro de los Hechos, prácticamente habla de este Pablo, donde habla de los viajes misioneros, porque se vuelve un misionero a Asia Menor, a Macedonia, Grecia, y bueno, fundó mayormente muchas iglesias en las ciudades como Éfeso, Corintio, Filipo, ¿cierto?, en Tesalónica, y bueno, y escribe estas 13 cartas, ¿cierto?, epístolas del Nuevo Testamento que forman parte y muy importante, ¿cierto?, es un clave importante de la teología cristiana. Y por eso estoy haciendo un breve resumen de lo que es Pablo, de ser un perseguidor de los creyentes, ¿cierto?, pasa a ser perseguido. Fue perseguido constantemente. Sabe que su conversión a Cristo yo creo que causa un revuelo. Yo me imagino que si lo hablamos en el tiempo actualizado, la gente lo empieza a reconocer, y fue uno de los más perseguidos en la historia. Fue azotado, apiedrado, encarcelado, fue náufrago, fue rechazado, y la verdad que pasó también por mucha prisión ahí, incluso en Roma, donde escribió varias de sus cartas. Y la vida de verdad de este hombre es un testimonio de perseverancia, de fe, ¿sabe, iglesia?, en medio de la persecución, en medio de la opresión, ¿cierto?, en medio de
de todo lo que estaba viviendo, sabe que hay un legado, yo creo que deja Pablo, yo creo que uno quisiera tener un poquito de esa gracia, de esa fe inquebrantable, de todo lo que Dios pudo hacer a través de este predicador, amén, de este apóstol. Porque, ¿sabe? Se cree, porque no lo dice específicamente, que fue decapitado ahí en Roma bajo ¿cierto? El gobierno del emperador Nerón. Y la verdad es que Pablo nos deja un legado, porque es el considerado el apóstol de los gentiles, ¿cierto? El que lleva la palabra a los gentiles, y su enseñanza fue siempre hablar de gracia, de justificación, en la fe, de la unidad del cuerpo de Cristo, y creo que son unos principios fundamentales que nosotros deberíamos tener en nuestra vida, amén. La vida de Pablo, iglesia, nos demuestra cómo Dios puede transformar, y yo por eso amo la historia de Pablo, porque de un perseguidor a un predicador apasionado por ese evangelio. Cuando hablo de Pablo, reconozco mi llamado, reconozco mi conversión a Cristo, ¿cierto? Después de estar en un mundo que proclamaba una identidad falsa, que proclamaba una identidad que no es la diseñada por Dios, ¿verdad? Siendo visible a diferentes grupos, ¿cierto? De activismo, y de repente, ¿cierto? Sale este Dios a mi encuentro, este Dios transformador, y tal como Pablo, como Saulo de Tarso, tengo esa conversión a Cristo de una forma radical, porque le creo a Dios desde el primer día. ¿Cuántos pueden decir amén? Estamos hablando, iglesia, de persecución, y en este caso la persecución sobre el apóstol Pablo es uno de los temas más fuertes y poderosos del Nuevo Testamento, amén. Que no sea Jesús, recuerda, que no sea Jesús, que es el principal. Pero quería hablar de Pablo porque Pablo de verdad nos relata que fue en el libro de los Hechos, fue perseguido violentamente, amén, violentamente, y después de su conversión hay una parte que me recuerda mucho tiempo atrás haber predicado sobre esta ciudad, que es Listra, donde Pablo es apiedrado, incluso dado por muerto. Entonces Pablo no solamente vive esta conversión que es casi sobrenatural, que es radical, que llama la atención, que viene a cambiar una posición también política, quizá una posición eclesiástica en ese momento, laica en ese momento, ¿verdad? Porque él estaba muy instruido bajo la ley de Moisés. Entonces todo esto que hablaban sobre Jesús, él los perseguía. Y mire, ¿saben? En el libro de los Hechos, iglesia, desde capítulo 13 al 14, usted va a encontrar la travesía de las constantes persecuciones de Pablo, ¿cierto? En esto que le tocó vivir. Pero una de las que más me toca y es por lo que acontece después de lo que vive Pablo, está en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, pero vamos a leer el versículo 18. Amén. En adelante, 14, 18, porque ahí después ustedes lo leen con más atención en su casa. Dice, diciendo estas cosas, Pablo estaba predicando, Pablo estaba yendo de un lugar a otro, ¿cierto? Predicando el evangelio. Amén. Pero mire lo que dice aquí. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, y que persuadieron a la multitud, y habiéndole apiedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que éste estaba muerto. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, imagínese, ¿a usted le ha llegado una piedra alguna vez? Una piedra pequeñita, ¿cierto que duelen? Imagínese lo que es ser apiedrado y la magnitud del dolor físico, ¿verdad? Para que sea arrastrado y sacado de la ciudad. ¿Cómo debió agonizar quizá Pablo en ese momento, en esta ciudad de Listra, ¿verdad? Donde incluso ellos creían que estaba muerto. Yo me pongo en esa visión y digo, Señor, a veces a nosotros nos pasan
cosas como es la persecución a los cristianos, la persecución a tu testimonio, la persecución, la murmuración de otros, ¿verdad? Porque no nos creen que nos hemos convertido, porque no creen que somos imperfectos, pero aún así seguimos a Cristo, intentamos reflejar el carácter de Cristo, ¿verdad? Y Pablo estaba en esta travesía, predicando el Evangelio, anunciando las buenas noticias, se movía de un lugar a otro, fue uno de los misioneros más grandes de la historia bíblica, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, y estaba moviéndose de ciudad en ciudad, enseñando, levantando iglesia, y viene a Listra, ¿verdad? Y fue apiedrado. Incluso se le levantaron falsos testimonios y fue apiedrado, ¿cierto? Estos hombres se levantaron contra él y sacado de la ciudad. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Que en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, en medio de esa agonía física, dice que, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y escuche, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¡Wow! Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Imagínense, iglesia, él fue apiedrado, él fue murmurado, él fue perseguido, él fue castigado en muchas áreas, ¿verdad? Vivió una persecución constante, incluso creo que una de las persecuciones más violentas de todos los discípulos y apóstoles en ese momento. Y mire, aún así, se vuelve a levantar al día siguiente, me imagino, 24 horas, su cuerpo se recuperó. Yo creo que la única forma de recuperarse a ese dolor físico es la presencia de Dios. Y sigue predicando el Evangelio, dice, donde hizo muchos discípulos. Amén. Entonces me habla de una fe inquebrantable, me habla de un Pablo, ¿verdad?, valiente, me habla de un Pablo que aún en medio de la persecución, aún en medio del dolor, aún en medio del sufrimiento, ¿verdad?, aún en medio de estos azotes, quizás del hambre, de los peligros que tuvo que vivir, como en estos viajes misioneros, ¿verdad?, aún en medio de las cárceles que tuvo que presentar también Pablo, ¿verdad?, en Hechos 16 habla de Filipo, luego de Cesarea y de Roma. Aún en medio de toda esa situación, iglesia, Pablo sigue levantándose una y otra vez para predicar este evangelio maravilloso. Amén. Maravilloso. Amén. ¿Cuántos creen que la persecución es parte de la vida de un cristiano? Ahora entiendo cuando Pablo dijo, porque para mí vivir en Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué para mí es Cristo y el morir en ganancia? Porque Pablo entendía el propósito de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios en su vida. Amén. Y así empiezan a pasar los últimos años de Pablo, iglesia. A mí me gustaría que tú estudiaras el libro de los Hechos. Es fascinante la historia de este hombre. Es fascinante cómo Dios lo lleva a ser de verdad, un tremendo ejemplo para nosotros, amén. Porque aún en medio de esta persecución, aún en medio de esta opresión, Pablo se levanta para seguir predicando, para seguir creyendo, para seguir expandiendo el evangelio, amén. Y además enseñando de una forma que enseñó Pablo, una forma radical, certera. Él habló de santidad, él habló de apartarse, él habló de tantas cosas de la vida de un creyente. Y además fue haciendo discípulos en cada lugar, en cada momento que Pablo se paró, quizá en una ciudad, fue haciendo discípulos, fue haciendo, ¿cierto?, perseguidores, no perseguidores, sino seguidores de Cristo. Amén. Si era un perseguidor, ahora él estaba aportando al reino de los cielos para ser seguidores de Cristo. Amén. Mire, hay tantas historias maravillosas de Pablo, Bernabé, de los discípulos que formó, de las iglesias que también levantó en Efesios. Usted puede leer después la persecución, las cartas de Pablo que escribió desde la prisión en Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. O sea, hoy siguen edificando, imagínense, nuestra vida constantemente. Y Pablo, aún en medio de esa opresión, escribió, ¿cierto?, estas cartas. Fue llevado a Roma como prisionero. En Hechos 28 podemos encontrar la historia. Y se dice que por la tradición en ese tiempo es muy probable que haya sido ejecutado, decapitado en Roma bajo el mando del emperador
Nerón de ese entonces. Entonces, una de las lecciones que nos enseña la vida espiritual de este apóstol tan maravilloso es que él tenía, ¿sabe, iglesia? Algo que a veces a nosotros nos falta día a día. ¿Y sabe qué es? Ser fiel. La fidelidad a Cristo, amén, Pablo la vivió completamente. Lo que predicó, él lo tuvo que vivir. Y sabe, la fidelidad cuesta, amén. La fidelidad es entender que somos llamados, que somos apartados, es entender que tenemos una convicción certera y una fe inquebrantable de lo que a través de su palabra y nuestra relación con el Espíritu Santo el Señor nos pueda revelar. Amén. La persecución, sin duda, no es algo que le deseo a nadie. Ser perseguido constantemente, sufrir constantemente por la causa de Cristo, no es algo que anhelamos, pero es algo que realmente nosotros los cristianos estamos expuestos, ¿verdad? Porque no es fácil, estamos proclamando una verdad, estamos proclamando las buenas noticias, y recuerde que las tinieblas en este mundo han venido a destruir, a matar, ¿verdad? A robar, y eso es lo que es la constante lucha que hay siempre aquí en la tierra, ¿cierto? Que es la verdad que nosotros proclamamos a través de Jesucristo, y ¿cierto? Esta lucha constante contra las tinieblas que vino a robar, a destruir, ¿cierto? A mentir a nuestras vidas. Amén. ¿Sabe? Yo podía imaginar cómo sería el dolor de ser apiedrado. Qué tremendo. De ser, ¿cierto? Constantemente apiedrado por hombres quizás, o mujeres que estaban ahí, no sé. ¿Usted se imagina? Y que estuvieran, este hombre no lo queremos, este hombre que tiene que estar fuera de esta ciudad, este hombre es un falso, un falso quizá profeta, un falso en lo que habla, en lo que dice, no le creemos. Este hombre era el perseguidor de los cristianos y ahora es proclamador, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Imagínense, quizás cuántos pensamientos pasaban por estas personas, y sin embargo, ahí en esta ciudad de Listra, en esta misma ciudad donde fue pisoteado, donde fue humillado, donde fue oprimido, donde fue quizá adolorido con todo esto que le pasó, ahí mismo volvieron, dice, a Listra, a entrar para seguir anunciando, ¿cierto?, lo que el Señor le ha transmitido a él, que era llevar las buenas noticias. ¿Sabe? Yo me pregunto si nosotros seríamos capaces de ser como Pablo, amén. O sea, de estar predicando constantemente con valentía. Imagínense, iglesia, de momento a otro que nos pasen cosas. La iglesia ha recibido ataques en este tiempo, quizá no como en todas las ciudades ni en todos los países, pero la iglesia ha recibido persecución. La iglesia está viviendo la persecución, ya sea cuando hablamos de los pecados, cuando hablamos de palabras específicas que hoy día en algunos países incluso están vetadas, ¿verdad? Se han hecho leyes de cosas que los líderes o ministros de fe no pueden predicar. Y imagínense en esta ejecución violenta de ser apiedrado, de ser arrastrado. Pablo quiere decir que estuvo a bordo, porque si lo dieron por muerto es porque estuvo quizá a borde de la muerte, quizás física en ese momento. Imagínense cómo estaba este apóstol ahí, y sin embargo el Señor le da la fuerza y dice al día siguiente. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere ser de repente de Dios, ¿cierto? Se levantó, entró nuevamente a la ciudad y siguió predicando. Eso habla, iglesia, de un acto de valentía sobrenatural y de una fe que es inquebrantable, sin duda. Amén. O sea, casi perdiendo la vida, casi quizás psicológicamente estaba desgarrado, no lo sé, por lo que estaba pasando espiritualmente. Quizás se sentía agobiado por lo que estaba pasando, pero sin embargo su profundidad de compromiso, su convicción con el Evangelio, su relación con el Espíritu Santo demostró, ¿cierto?, este ejemplo maravilloso del poder de Dios sobre él, ¿cierto?, para seguir anunciando las buenas noticias y ¿sabe?, cumpliendo su misión. Pablo tenía una asignación, y en este momento era
¿cierto?, seguir predicando el Evangelio. Amén. Cuando nosotros hablamos de la persecución, él no solamente fue en Listra. Recuerden que Pablo, si ustedes leen todos los capítulos anteriores y los que siguen, tuvo en prisión en Filipo, y ahí fue azotado, encarcelado. Pero ¿sabe? Una de las cosas que me llama la atención es que ahí cantó alabanza. Amén. Nunca dejó de honrar a Dios y adorar a Dios. Amén. Después, en el libro de los Hechos 23, Pablo conspiraron, ¿cierto?, en Jerusalén y se juntaron para contra de él, para matarlo. O sea, más de 40 hombres, dice el libro de los Hechos, se juntaron para poder matarlo. O sea, lo persiguió la muerte. Después, el Señor le habla, fue un náufrago, ¿verdad? En el libro de los Hechos 27, 28, por ahí, y habla del gran sufrimiento físico que tuvo que pasar, pero aún así sigue predicando. Amén. Sin duda, a mí me marca la historia de Listra, porque creo que el cuerpo, ¿cierto?, se siente. El cuerpo estaba ahí natural, ¿verdad?, sobrecargado de dolor, de todas estas piedras, ¿verdad? Pero sin embargo, él no se detuvo y dijo en Filipenses, ¿verdad?, que él vivir en Cristo es Cristo y morir es ganancia. Amén. Y así deberíamos pensar, iglesia, constantemente, que morir, ¿cierto?, es ganancia para nosotros. A veces tenemos que morir a nuestros deseos pecaminosos, a veces tenemos que morir, ¿cierto?, a nuestro orgullo, tenemos que morir a nuestro carácter, tenemos que morir a esa opresión quizás que a veces las tinieblas tienen sobre nosotros, pero sin embargo, iglesia, cuando nosotros podemos morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra manera natural de pensar, de sentir, ¿sabe?, viene lo sobrenatural de Dios sobre nuestra vida y Dios empieza a formarnos, Dios empieza a levantarnos, Dios empieza a hacernos crecer en medio de la opresión, en medio de la persecución, en medio de la murmuración, en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, ya sea el escenario que tú te puedas encontrar, iglesia. El Señor, ¿sabe?, siempre, pero siempre nos hará crecer. Amén. ¿Cuánto aman esta historia de Pablo? Amén. Tremendo apóstol que se levantó en un tiempo quizás difícil de la iglesia. No caminó con Jesús, pero Jesús salió a ese encuentro. Imagínense que el mismo Jesús le diga: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él pueda ser transformado en este encuentro. Esa luz, ese resplendor que vino de lo alto, imagínense, lo dejó ciego, vio el milagro de Dios en su vista, ¿cierto? Fue sanado de su vista y de base a este encuentro con el Señor tuvo una transformación radical, una transformación sin vuelta atrás, ¿verdad? Y eso pasa cuando realmente tenemos un encuentro con el Señor, cuando tenemos un encuentro real con Dios. Jamás, iglesia, jamás volvemos hacia atrás. Amén. No vamos a equivocar, vamos a cometer errores porque no somos perfectos, vamos a tener dificultades quizás en diferentes áreas, vamos a ser perseguidos, ¿verdad? Vamos a ser murmurados, muchas veces no nos vamos a poder defender, muchas veces vamos a tener que guardar silencio para que otro hable, pero sin embargo nuestro corazón va a tener esa fe inquebrantable, esa paz inquebrantable, ese reposo inquebrantable, este gozo que habla Pablo de servirle a Dios, de su confianza y su convicción en este Dios que anunciaba, ¿verdad?, esta gracia, esta justificación por medio de la fe. La verdad que me impacta la vida de Pablo porque siento que fue radical, siento que fue una conversión sobrenatural y que su vida dio un giro totalmente influyente para lo que iba a seguir para los cristianos. Amén. El que era un perseguidor pasó a ser perseguido. Y la verdad que es uno de los legados maravillosos que nos deja esta historia, que Pablo no solamente tuvo convicción de este Dios maravilloso, sino que levantó a muchas ciudades, a muchos lugares, a muchos discípulos, ¿cierto?, en la fe, enseñó y estuvo ahí para poder edificar sus vidas. Amén.
Qué tremenda enseñanza. Yo sé que, Pablo, hay mucho más, pero donde quiera que te encuentres, iglesia, en este momento, quiero que cierres tus ojos y decirle: gracias, Señor, porque a través de estos ejemplos, Señor, podemos ver que a veces nuestros problemas no son nada, Señor, a ese tiempo, a esa forma de ser perseguido, de ser oprimido, de ser apiedrado, Señor, de ser encarcelado, solo por anunciar tu evangelio, de ser perseguido, encarcelado, azotado, solo por anunciar tu evangelio, Señor. Y aún en este siglo XXI y en muchos países somos libres de nuestra fe, somos libres de lo que creemos, somos libres de expresar tu palabra, de poder decir que hay un Cristo que salva, que sana, que liberta, y que a través de esa cruz preciosa se ha convertido en el Salvador de este mundo. Y aún así, Padre, guardamos silencio. Muchos incluso gente que nos rodean desconocen que somos cristianos. Señor, que podamos reflejarte en cada acto de nuestra vida, que podamos reflejar el carácter de Cristo en nuestro trabajo, con nuestros amigos, allí en la universidad, en el colegio, Señor, en el ambiente que nos podamos desenvolver, podamos reflejar a este Dios maravilloso y podamos decir: no me avergüenzo de este evangelio, no me avergüenzo de decir que Cristo sanó mi vida, salvó mi vida, restauró mi vida, transformó mi vida. Gracias, Padre, por esta palabra y este ejemplo maravilloso de Pablo, Señor, de este hombre entregado que creyó, que tuvo convicción y que nos dejó ejemplos que podemos seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, porque Pablo fue un tremendo anunciante, un tremendo proclamador de la fe, porque, Señor, no solamente levantó iglesia, sino que dejó enseñanza de santidad, de Trinidad. Señor, habló del cuerpo, habló de cuidarse, habló del creyente, habló de instrucciones específicas. No solamente nos dejó esa enseñanza de ser perseguido y poder permanecer en el tiempo, de tener esa valentía, esa fe de seguir avanzando, sino que también nos enseñó a intentarlo una y otra vez. Incluso su palabra dice: no lo he alcanzado todo, pero me extiendo hacia adelante, insinuando, quizás reconociendo que no era perfecto, que se equivocaba, pero aún seguía y se extendía hacia adelante porque sabía que la recompensa era mayor. Gracias, Señor, por esta palabra, por este episodio número 13, Señor, de perseguido y de la vida de Pablo. Sabemos que hay mucho más que aprender, pero hemos creído, Señor, que este poco tiempo que tú nos dedicas, que tú nos permites, Señor, poder desarrollar, es para que nuestro corazón, nuestro espíritu pueda ser edificado y, Señor, y podamos aprender de una forma simple, sencilla, pero directa a nuestro corazón. Yo bendigo, Señor, a todos aquellos que siempre nos escuchan, a todos aquellos que siempre nos acompañan a través de estos audios, a través de nuestro ministerio Identidad de Reino, y así como todos los grupos internacionales, Señor, que estamos trabajando en la intercesión. Gracias, Padre, por enseñarnos un poquito más sobre este apóstol llamado Pablo. En el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra se quede atesorada en nuestro corazón. Amén y amén. Amén. Qué tremendo. Yo sé que se nos fue el tiempo, pero qué tremendo. Podríamos hablar mucho más de estas persecuciones, ¿cierto? Y en este caso, en este episodio número 13, sobre Pablo, un tremendo ejemplo de un perseguidor, ¿cierto? Pasó a ser un perseguido. Amén. Pero nos tenemos que ir ya. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 8 de la mañana y vamos a ir a nuestra cuarta clase ya de perseguido. La última será Jesús. Vamos a ver que el Señor nos revela de estos hombres, ¿cierto?, que fueron perseguidos a través de la historia bíblica. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga y nos escuchamos el próximo martes. Bye, bye.